Este 25 de junio de 2020, por supuesto, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha publicado un documento importantísimo para la tarea de la evangelización, en concreto importantísimo para la catequesis, que es una de las formas de evangelizar. Se trata del Directorio para la Catequesis, un documento que contiene las directrices para realizar la tarea catequística en los tiempos contemporáneos. Es de hecho el tercer directorio que se publica a raíz del Concilio Vaticano II, que San Pablo VI de hecho consideraba todos los documentos del Concilio Vaticano II como el catecismo de nuestros tiempos. Surgió una serie de documentos pontificios a lo largo de los años en los que los papas nos iban diciendo cómo evangelizar y sobre todo cómo catequizar. Esto tiene que ver en concreto con la catequesis. Cómo catequizar en los tiempos contemporáneos. Y de esta manera, en 1971, en tiempos de San Pablo VI precisamente, se publicó el primer Directorio Catequístico General. 26 años después, en tiempos de San Juan Pablo II, en 1997, se publicó el Directorio General para la Catequesis. Esto era importante porque a esas alturas ya se había publicado desde hace un tiempo el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos conocemos. Y precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, después el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, más adelante el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica. Todos estos catecismos precisamente son herramientas que nos ayudan a catequizar en estos tiempos contemporáneos. Pues 23 años después del Directorio General para la Catequesis, se publica ahora este Directorio para la Catequesis, es el tercero, te digo, que tiene precisamente ese propósito, dar directrices acerca de cómo catequizar en los tiempos contemporáneos. Porque una realidad es que el mensaje y la esencia de la catequesis no cambian ni cambiarán nunca. La catequesis es querigmática y la catequesis es mistagógica. Es decir, la catequesis siempre tiene que anunciar la buena nueva y la catequesis es una tarea que no solamente tiene que dar a conocer a Dios a los fieles, sino que además de eso tiene que introducirlos a la vida en Dios a través de la vida en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Eso no cambia. Sin embargo, ¿cómo adaptarse a los tiempos contemporáneos con las realidades que va presentando, con los desafíos que va presentando, para que la catequesis, sin dejar de ser querigmática y sin dejar de ser mistagógica, siempre resulte efectiva? En estos tiempos, por ejemplo, enfrentamos nuevos desafíos bioéticos que nos teníamos que enfrentar en 1997. Cuando ni quien se preocupara porque a alguien se le fuera a ocurrir, por ejemplo, que el matrimonio tenía que ser diferente al matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy es una realidad que nos desafía y que tenemos que saber cómo catequizar ante estos desafíos. Los nuevos métodos de eutanasia, por ejemplo, las técnicas abortistas, las pastillas del día siguiente, todo eso, cómo catequizar ante estos desafíos. Un gran desafío que también es un área de oportunidad, sin duda, es la proliferación del uso de la Internet, que ha implicado una globalización como nunca antes. Hoy en día, gracias al acceso a la Internet, se tiene acceso a información de otros países, de otros continentes, de otras culturas, lo mismo que a personas que se encuentran en otros países, en otros continentes y que pertenecen a otras culturas, que tienen otras formas de pensar, y eso representa retos, pero también oportunidades. ¿Cómo catequizar ante esta realidad? Y precisamente es una de las áreas en las que se enfoca este directorio. Está organizado en 3 partes, en las que articula sus contenidos en una estructura sistemática, pero renovada. Es una organización de los temas que tiene el propósito de ordenar las diferentes particularidades eclesiales. La primera parte, que habla sobre la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, nos plantea los cimientos de todo el camino de la fe, la revelación de Dios y su transmisión en la Iglesia, que abren la reflexión sobre la dinámica de la evangelización en el mundo contemporáneo. Una evangelización que asume el desafío de la conversión misionera que corresponde a la catequesis, explicando que la revelación se aborda describiendo su naturaleza, su propósito, sus acciones y sus fuentes. Habla esta primera parte también acerca de la identidad del catequista, de la formación del catequista, se da actualidad a diferentes cuestiones de fondo relacionadas con la catequesis y presenta perspectivas muy importantes acerca de la formación encaminadas a la renovación de la catequesis. La segunda parte
que habla acerca del proceso de la catequesis, entra ya en lo que es propio de la dinámica catequética. En primer lugar, el paradigma de referencia que es la pedagogía de Dios en la historia de la salvación. Un modelo que siempre ha inspirado la pedagogía de la Iglesia y que siempre ha inspirado la catequesis como una acción educativa. Y a la luz de ese punto de referencia, en esta segunda parte del directorio, se reorganizan los criterios teológicos para el anuncio del mensaje evangélico y se adaptan a las necesidades de la cultura contemporánea. Además, se nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica con todo su significado teológico catequético. Se nos habla sobre las cuestiones acerca de los métodos de catequesis relacionados, por ejemplo, con los múltiples lenguajes, con los diferentes interlocutores, entendiendo que las condiciones culturales de este mundo contemporáneo son muy diversas, por lo que ofrece un análisis de las características generales de todo esto, tomando como referencia los sínodos sobre la familia y sobre los jóvenes. Y además hay una sección que habla acerca del trabajo en las iglesias particulares relacionado con la catequesis de personas en situación de discapacidad, la catequesis de los migrantes y también la catequesis de los que se encuentran privados de su libertad. Y la tercera parte del directorio, que habla acerca de la catequesis en las iglesias particulares, muestra cómo el ministerio de la palabra de Dios toma cuerpo en lo que es concreto de la vida de la iglesia. Algo importante de esta tercera sección es que se reconoce la identidad de las iglesias orientales que tienen una tradición catequética propia, cada una de ellas, y se indica cómo tiene que enfrentarse la comunidad cristiana a la complejidad de este mundo de hoy en la que hay tantos elementos tan diversos que confluyen como contextos geográficos, escenarios religiosos, tendencias culturales, que aunque no afectan directamente la catequesis, sí conforman la identidad de la persona de hoy que tiene que ser catequizada. Para poder catequizar hay que entender a la persona que está siendo catequizada. Eso es algo fundamental. ¿Tú como catequista alguna vez te has puesto a pensar en eso? Para poder catequizar de manera efectiva se tiene que entender a la persona que está siendo catequizada. Y hoy en medio de toda esta globalización en la que las personas que se meten a la internet comienzan a absorber un poco de aquí, de allá y de acullá, qué complejo es, qué complejo se vuelve en verdad. Y es la razón por la que también en esta tercera parte se toca precisamente el tema de la catequesis en la cultura digital. Y me gustaría leerte nada más un párrafo de esa sección. Para que tengas una idea, dice: en el proceso del anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. La catequesis, que no puede simplemente digitalizarse, necesita conocer el poder del medio y usarlo en toda su potencia positiva, con la conciencia, sin embargo, de que no se hace catequesis usando solo instrumentos digitales, sino ofreciendo espacios de experiencias de fe. Así se evitará una virtualización de la catequesis que corre el riesgo de volver la actividad catequística débil y poco influyente. Es un apartado más extenso, realmente vale la pena entenderlo, al igual que todo el directorio. Por supuesto, da diferentes indicaciones de si algún país quisiera sacar un catecismo nacional, cuál es el procedimiento para que la Santa Sede lo apruebe. Pero hay una parte que me gusta mucho que va desarrollando la responsabilidad catequética de todos en la iglesia y va especificando la responsabilidad del Papa, la responsabilidad de los obispos, la responsabilidad de los presbíteros, la responsabilidad de los diáconos, la responsabilidad de los religiosos, la responsabilidad, por supuesto, de los catequistas en la parroquia, pero habla de la catequesis de los padres, y aquí viene lo que me encantó, la catequesis de los abuelos, la responsabilidad y la forma de catequizar de los abuelos a sus nietos. Así pues, este directorio de catequesis es tema de estudio obligado, se tiene que conocer, es un directorio, presenta directrices. Así es como se tiene que catequizar en estos tiempos, como dice este directorio con estas directrices. Entonces es un documento que ya tiene que estar estudiando los sacerdotes, que ya tienen que estar estudiando los diáconos, que ya tienen que estar estudiando las monjas, por supuesto, los religiosos, los seminaristas, que ya tienen que estar estudiando los catequistas y toda persona que se dedica a una tarea concreta de formación en la fe. Pero también es un documento que ya tiene que estar estudiando y analizando toda aquella persona que se encuentra en este momento definiendo un plan pastoral, ya sea a nivel diocesano o ya sea a nivel parroquial.
aquellos que en este momento trabajan en definir un plan pastoral tienen que conocer a fondo este directorio recién publicado para incorporar sus directrices en su plan pastoral, ya sea parroquial o diocesano, precisamente cuando desarrollan la parte en el plan pastoral del tema de la evangelización y en concreto el tema de la catequesis. Como te digo, es el tercer directorio, el anterior se publicó hace 23 años, el primero 26 años atrás de eso. Es un documento importante, relevante, necesario y muy útil, por lo que te recomiendo que de inmediato te hagas de una copia y comiences a estudiarlo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.